Muy bien, buen día a la gente que nos sigue en vivo, a la gente que nos va a ver en la repetición en las redes sociales de adiestra.mx. Mi nombre es Israel Wilchi, yo soy el coordinador del Centro de Evaluación Adiestra y hemos emprendido este programa justo de apoyo al emprendimiento con esos talleres gratuitos durante los meses de enero y febrero de 2023 como apoyo para la gente que tiene la perspectiva de iniciar tal vez un negocio en algunos servicios, ¿no? Por ejemplo, de impartir cursos de consultoría, de spa, o en algunas, o requiere algunas fortalezas respecto de cura rápida. Vamos a ir teniendo más temas respecto de todo este fortalecimiento que queremos hacer en temas variados, pero sobre todo que tengan un sustento, que tengan una base normativa, una base estandarizada, una base profesional, incluso también una base legal. Es decir, vamos a hacer o vamos a tratar de emprender de una manera adecuada. Eh, Como se pueden dar cuenta ahorita en la pantalla, del lado izquierdo abajo, nosotros en la diestra estamos adheridos a la Agenda 2030. Todas las acciones que llevamos a cabo tienen como base la Agenda 2030 de la ONU. En este caso nos basamos principalmente en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que refiere a educación de calidad. Entonces, cuando vean este tipo de colores, van a identificar que es la Agenda 2030 y en este caso también me, eh, me toca participar en algunas cámaras empresariales, en algunos grupos, en particular, por ejemplo, en la Canaco soy director de sustentabilidad, en donde también, si quieren conocer un poquito más de estos temas de sustentabilidad de la Agenda 2030, bueno, nos pueden seguir también en las páginas de la Cámara Nacional de Comercio. En particular, tengo un programa que se llama Canaco en Acción por el Clima. Ahí hablamos de todo esto y justo la educación, la formación de capital humano tiene bastante que ver al respecto. Pero bueno, como les digo, pueden ir viendo esta información. Y lo que nos atañe el día de hoy, como les mencionaba, es esta cuestión de impartir cursos de manera profesional. Como lo dije en una introducción, bueno, en ocasiones hay muchas personas, conocemos, que dan capacitación y tal vez hay esta idea un tanto equivocada que capacitar es simplemente pararse frente a un grupo y exponer un tema. Eso no es así. La capacitación lleva una metodología muy específica y sobre todo esa metodología, al menos la que usamos en México de manera oficial, tiene un sustento, tiene una base legal, tiene una base dentro de la ley, dentro de sus reglamentos, dentro de las normas que debemos seguir y esto nos marca una pauta para poder hacer un trabajo no solamente profesional, sino también de calidad. De igual modo, hay gente que por la posición en la que ocupa contrata capacitación. Bueno, también debemos saber qué esperar de un instructor profesional. De lo que voy a hablar el día de hoy es simple y sencillamente lo mínimo indispensable que debemos hacer como instructores de capacitación. De aquí hacia arriba ya estaríamos hablando de no solamente un servicio de calidad, sino incluso también de un servicio de excelencia, ¿no? Entonces, por eso es importante para nosotros que la gente que está emprendiendo respecto de la capacitación o la gente que ya está dedicándose a la capacitación, bueno, tenga una opción de ver cuál es el sustento de ese servicio que está brindando. Y esto lo menciono porque nosotros en Adiestra somos un centro evaluador que está acreditado ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, CONOCET. Estamos acreditados ante él, ¿no? Que también nos da este respaldo a la Secretaría de Educación Pública al certificar gente, al certificar instructores de capacitación de manera oficial. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hablar hoy es algo oficial, es algo metodológicamente que ya tiene un respaldo de buenas prácticas. Muy bien, como les menciono, si alguien tiene alguna duda, la puede escribir en los comentarios ahorita en vivo. Y si lo ven en repetición, bueno, también pueden hacer algún comentario y con gusto los estaremos contestando en su momento. Muy bien, entonces vamos a comenzar. ¿De dónde viene toda esta cuestión de la capacitación? ¿Cuál es este sustento? Y nos tenemos que remitir a la Constitución Política de México. En el artículo 123, que es el más conocido respecto de lo que refiere al trabajo en sí, vemos que en su fracción 13 nos menciona que las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación o adiestramiento en el trabajo. ¿Eso qué quiere decir?
que todas las empresas tienen que capacitar a su gente. No importa que sea una microempresa de 3 personas, no importa que sea una mediana empresa de 30 personas, no importa que sea una gran empresa de 1000, 3000 personas, por ejemplo. Todos tenemos la obligación constitucional de brindar capacitación a nuestro personal. Eso puede ser, la capacitación puede ser de manera interna, es decir, yo mismo como coordinador, director, gerente, supervisor, puedo dar la capacitación, desde luego que tenga un sustento y vamos a ver cuál, o podemos contratar a un externo, pero que ese externo cumpla con ciertas características. No puedo contratar a cualquiera, no porque lo vea en Facebook lo voy a contratar, no porque se venda muy bien o tenga una gran publicidad lo voy a contratar. Tiene que demostrar que metodológicamente su capacitación es adecuada y no solamente por una cuestión de la calidad del servicio, sino de que la autoridad, que en este caso es la Secretaría del Trabajo, nos avale esa capacitación para decir justo que estamos cumpliendo con la ley, que estamos cumpliendo con la Constitución, porque sí tenemos esta obligación como empresas de capacitar a nuestra gente, pero también tenemos que demostrar que esa capacitación fue la adecuada. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos un proveedor de esos servicios que realmente dé el servicio de manera correcta. Entonces, de la Constitución, en su artículo 123 ya vimos, hablando de capacitación en particular, se deriva ya hacia la Ley Federal del Trabajo. Y esto, como les digo, lo pueden revisar. Es literal lo que estamos mencionando en este momento. Bueno, entonces la Ley Federal de Trabajo en el capítulo 3, su artículo 153, fracción A, acuérdense que la fracción A se refiere a cuestiones privadas, la fracción B al sector público. Nos menciona que los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos sus trabajadores y estos a recibir la capacitación o el adiestramiento de su trabajo que le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo por el patrón y el sindicato o la mayoría de sus trabajadores. Nuevamente, ya al más específico, ya no es como lo dice solamente la Constitución, entonces el patrón debe proporcionar, está obligado a proporcionar la capacitación o el adiestramiento a los trabajadores, pero a su vez el trabajador está obligado también a tomar esta capacitación. ¿Por qué? Porque lo va a ayudar a hacer mejor su trabajo, desde luego, y al hacer mejor el trabajo, bueno, puede ser que tenga acceso a un mejor salario y a un mejor nivel de vida, ¿no? Al menos esto es lo que plantea la ley, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer caso. Y aquí bueno, de manera muy particular, si se fijan, dice competencia laboral. Entonces, la capacitación siempre va a tener o necesariamente va a necesitar el componente de la competencia laboral. Para aquellas personas que todavía no están familiarizadas con este tema, bueno, les digo, toda la capacitación debe ser con base en esto. Para eso existe el Consejo Nacional de Normalización, como lo comenté, que es un fideicomiso que pertenece a la Secretaría de Educación Pública y que se dedica precisamente a establecer las bases, los estándares que necesitamos para hacer o llevar a cabo una actividad laboral de manera adecuada. Hoy estamos hablando en particular de impartir cursos, pero como les digo, también hay prácticamente ya van a ser más o menos 1500 estándares de diferentes actividades laborales, funciones laborales, que incluye impartición de cursos, consultoría, spa, turismo, restaurantes, todo lo que ustedes se imaginen está dentro de esto. Entonces, estos estándares nos pueden servir como referente para crear nuestra capacitación. Van a ver los estándares de competencia. En algún momento vamos a dar una plática. De hecho, tengo videos dentro de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, que hablo en específico de toda esta parte, a qué se refiere la competencia laboral, de dónde viene todo este sistema de competencias laborales, cuál es la historia, por qué es de sustento, por qué es importante llevarlo a cabo de esa manera. Entonces, les aconsejo que nos quedemos con esta parte de que sí es obligatoria la capacitación, que por parte del patrón y recibirla por parte del trabajador, pero que tiene que ser con base en competencia laboral. Ahorita vamos a ver por qué es esta cuestión. Entonces, de manera legal, de igual modo, no solamente tenemos la Constitución, tenemos la ley, tenemos otra cosa que es un acuerdo derivado de esta ley, porque se dan a conocer los criterios administrativos, requisitos y formatos para realizar los trámites y solicitar servicios en materia de capacitación, adiestramiento y productividad de los trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? Les mencionaba que no solamente se trata de impartir cursos de manera adecuada, sino también
la gente que compra servicios de capacitación, bueno, tenemos que ver realmente cómo lo podemos llevar a cabo, cómo hacer este servicio. Entonces, lo inicial que necesitamos al contratar, lo inicial que necesitamos al impartir cursos y lo queremos hacer de manera profesional, bueno, simple y sencillamente tenemos que conocer todo esto, ¿no? Lo inicial es darnos de alta en la Secretaría del Trabajo, ¿no? Si no nos damos de alta como instructores, bueno, ahí tenemos un problema, una situación. En ese sentido, de hecho, ustedes van a ver, no sé si ya los conocían, si han estado familiarizados o familiarizadas con este tema. Por ejemplo, tenemos las famosas DC, ¿no? La DC 1, 2, 3, 4, 5. En lo particular, la que nos atañe a nosotros directamente como agentes capacitadores externos, es decir, este es nuestro registro, el que debemos optar por él en la Secretaría del Trabajo, nos tenemos que dar de alta para demostrarle, por un lado, a la Secretaría que sé cómo dar capacitación, también demostrarle que sé del tema de capacitación que voy a brindar y ellos a su vez me van a dar un registro. Al yo tener este registro, voy a poder brindar estas constancias de competencias o habilidades laborales que son las famosas DC3. Esas DC3 son las constancias que nosotros brindamos a los trabajadores cuando impartimos un curso y desde luego que el trabajador haya acreditado este curso. Yo le doy esta constancia tanto al trabajador como un registro hacia la empresa para que ellos a su vez, cuando tengan una revisión de la Secretaría del Trabajo, yo pueda demostrar que efectivamente cumplo con lo que dice la Constitución, cumplo con lo que dice la Ley Federal de Trabajo, es decir, mi capacitación cuenta. Y es contrario a lo que a veces se ve mucho, y sobre todo ahorita en redes sociales, de gente que dice, ¿no?, que nos va a dar capacitación, llega, brinda el curso, pero no nos da constancia, no está inscrito en la Secretaría del Trabajo. Bueno, la noticia es que entonces esa capacitación para la autoridad, para la Secretaría de Trabajo, no cuenta. Es decir, al no contar, bueno, entonces yo no estoy cumpliendo con esa obligación que tengo como empresa de dar capacitación, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado a quién contratamos y también debemos tener mucho cuidado nosotros como proveedores, qué estamos brindando. Si no estamos inscritos, no podemos dar capacitación. Bueno, sí la podemos dar, pero no tiene ningún valor para las empresas. Desde luego estoy hablando de empresas que están formales, ¿no? Porque algo que vemos mucho, ¿no?, sobre todo en redes sociales, les reitero, es gente que está vendiendo capacitación, que no tiene ningún registro, que no tiene ninguna metodología, pero como da capacitación de manera abierta al público en general, bueno, les da una constancia cualquiera y la gente piensa que, bueno, ya cumplió con esa capacitación. Pues no es así. Siempre, incluso cuando nosotros contratemos capacitación, bueno, hay que solicitar estas constancias de habilidades laborales. Si no, esa capacitación que tomamos, bueno, no va a tener ningún valor ante la autoridad competente, ¿no? Y no solamente nos sirve como empresas para demostrar que cumplimos con la ley, sino también de manera particular nosotros nos tenemos que quedar siempre con una evidencia de que tomamos capacitación, también para añadirlo no solamente a nuestro currículum, sino que también nos pueda servir para una auditoría, para algo que podamos hacer más adelante, ¿sí? Entonces, me voy en orden de DC1 al DC5 para que ustedes lo conozcan. Reitero, tengo un video aquí en las redes sociales que hablo un poquito más a fondo de todo esto, pero nada más lo menciono. Esto es algo que necesitamos tener como capacitadores sí o sí, y es algo que necesitamos ver y establecer cuando contratemos capacitación. Entonces, hablo de la DC1, que es la integración de esta comisión mixta de capacitación. Esta comisión mixta pertenece a las empresas, o es decir, la empresa forma esta comisión para dar atención a todo este tema, ¿no? Para cumplir con la ley, con la Constitución, como ya lo vimos. Tenemos este DC2, que es la elaboración de planes y programas de capacitación, es decir, no solamente vamos a dar capacitación por contratarla, vamos a darla con base en un plan. Es decir, vamos a ver qué necesidad tenemos de acuerdo a nuestros procesos, de acuerdo a los perfiles de las personas. Por ejemplo, no voy a poner tal vez no sé, a la persona que da mantenimiento en nuestra empresa a tomar un curso de consultoría, ¿no? Tal vez no es lo que le funcione, pero sí de manejo de sustancias peligrosas, sí de manejo de maquinaria tal vez, etcétera, ¿no? Entonces va a tener que ver con el perfil
de lo que estamos planteando y de lo que esté haciendo la persona, ¿sí? De igual modo, entonces, después de este DC2, que son los programas, pasamos a estas DC3, que les digo que son estas constancias de habilidades laborales, que siempre que recibamos capacitación, y más si somos una empresa formal, bueno, siempre vamos a exigirle a nuestro capacitador o a nuestro instructor que nos brinde esto. Para esto, pues me tengo que asegurar que esté inscrito, ¿no? Lo primero, entonces, para contratar sería pedirle su registro como agente capacitador externo, que es este DC5. No me salté la DC4, la DC4 es la presentación de estas listas, es decir, cuando la gente ya, los grupos toman capacitación, yo voy a recibir estas listas, ¿no? Como instructor, la brindo a la empresa y la empresa va a ir teniendo ya estas listas como evidencia de que la gente tomó capacitación y el respaldo de esta lista, bueno, desde luego siempre va a ser esta constancia de competencia laboral. Por último, este DC5, como les digo, es el registro de capacitador o como agente capacitador externo ante la Secretaría del Trabajo. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que la capacitación no solamente es pararse frente a un grupo, exponer un tema, no va de esa manera. La capacitación real tiene que ver con la competencia laboral, que es lo que exige la ley federal de trabajo y lo que exige la Constitución, y que por eso lo debemos hacer de manera profesional. Yo al tener ese registro como agente capacitador externo, bueno, entonces ya estoy constatando ante la autoridad que sé brindar entonces la capacitación y que sé del tema de esa capacitación. De igual modo, pueden buscar aquí en nuestras redes, en Facebook o en YouTube, en adiestra.mx, un curso en el que hablo específicamente de cómo hacer este trámite como agente capacitador externo. De igual modo, si ustedes en algún momento lo requieren y toman capacitación con nosotros de formación de instructores, bueno, les vamos a enseñar cómo hacer este trámite, los vamos a apoyar, les vamos a enseñar no solamente a diseñar un curso, cómo impartirlo, les vamos a mostrar también cómo adaptarlo a una plataforma digital, ¿no? Como ahorita ya tenemos varias. Entonces, les damos todo eso, este soporte para que ustedes tengan toda esta información y de igual modo también los apoyamos para que se puedan certificar en todo lo que refiere a la impartición de cursos. Pues muy bien, espero que quede claro. Este es digamos que el marco legal de la capacitación. Les digo, tengo un video en específico de esto, lo pueden buscar en YouTube, aquí en nuestro canal o en Facebook también. Muy bien, esto entonces ya hablamos del sustento, ya hablamos de la parte legal, que está muy bien, desde luego tenemos que cumplir y debemos hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Entonces la autoridad misma nos lo va a exigir. Y bueno, les comentaba que hablábamos de competencia laboral. Ahora, ya no lo vamos a ver desde la óptica solamente legal, no solamente de cumplimiento, sino ahora lo vamos a ver ya en el hacer, en el trabajo, ¿no? Ya nuestra función como instructores, como capacitadores. La competencia laboral, entonces, se refiere a poner en juego distintos conocimientos, destrezas, actitudes, hábitos y valores. Si ustedes lo buscan de esta manera como concepto, se van a dar cuenta que el conocer nos da esta concepción precisamente, ¿no? Poner en juego conocimiento, destrezas, actitudes, hábitos y valores. Bueno, ¿a qué nos referimos con cada uno? Reitero, cuando hablamos de competencia laboral, hablamos de todo esto, hablamos de la interacción de estas tres partes. Si no existen estas tres partes, bueno, entonces no estamos hablando de competencia laboral. Entonces, les voy a dar un ejemplo, voy a decir cómo es cada uno de estos. Pues empezamos de izquierda a derecha, empezamos por el saber. El saber justo se refiere al conocimiento. El saber lo encontramos en información, ¿no? Por ejemplo, en libros, en manuales, lo encontramos en la red, ¿no? Pues, que podemos tener información. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros damos capacitación y hablamos del saber, existen técnicas, ¿no? Para cada uno de estos tres fases del conocimiento, de tres fases de la competencia, tenemos diferentes tipos de técnicas de cómo podemos abordar cada una de estas cuestiones. Tenemos diferentes maneras también de evaluar todo esto y esto es justo lo que es competencia laboral y cómo abordarla. Entonces, si nos vamos al saber, hablamos de conocimiento. La manera que yo tengo como instructor de brindar este saber, de que la gente pueda acceder a este conocimiento, es mediante una técnica que es la más común, que
yo creo que hemos utilizado prácticamente desde la escuela, desde la primaria, que nos pasaban al frente a exponer, es justo la técnica expositiva. Cuando yo expongo un tema, la finalidad de esto es que la gente se quede con información, es decir, que conozca, que identifique, que comprenda todo lo referente al tema que yo estoy brindando. Entonces, esta, como les digo, es con la técnica expositiva. Voy a dar un tema, voy a hacer una introducción, tengo un objetivo para esto, voy a brindar la información y después voy a evaluar, si quedó claro, voy a evaluar si la gente ya tiene claridad respecto del tema, si ya comprendió lo que yo les estoy brindando, si identificó lo necesario. Para evaluarlo, bueno, también es algo muy común que hemos hecho desde la escuela. Bueno, es con un cuestionario de conocimientos, ¿no? Antes lo llamábamos examen, ahora lo vamos a llamar cuestionario de conocimiento. Entonces, nuevamente, para el saber, voy a aplicar una técnica expositiva y después voy a evaluar mediante un cuestionario de conocimiento. Entonces, cuando yo tengo que dar un tema en específico, bueno, cuando me vaya al saber, ya sé cómo abordarlo, ya sé cómo evaluarlo. Si no lo abordo de esa manera y no lo evalúo, bueno, no estoy siendo competente yo como instructor. Eso es lo que tengo que hacer de manera obligada. Ahorita voy a poner algunos ejemplos. Nos vamos al segundo, el saber hacer. El saber hacer se refiere al desempeño de las personas, es decir, ya de una acción. Por ejemplo, vamos a hablar de acciones en específico, tal vez de un mesero, ¿no? Se dedica a la atención a comensales. Su labor es muy práctica, ¿no? Su labor realmente no es tanto de conocimiento solamente, sino es más bien algo práctico. Entonces, ¿tiene conocimiento? Sí, debe conocer cómo está conformada tal vez una comanda, debe conocer algo de manejo higiénico de alimentos, por ejemplo, y debe saber cómo servir una mesa, cómo acomodar los cubiertos, etcétera, ¿no? Todo eso es el saber hacer. Para el saber hacer, ¿cómo lo abordo como instructor profesional? Bueno, este saber hacer requiere una técnica que se llama demostrativa. Justo la demostrativa es esto. Yo demuestro cómo se hace de manera correcta. Es decir, para esto como instructor, pues yo tengo que ser experto en lo que estoy hablando, en lo que estoy diciendo, ¿no? Por eso les digo, no se trata de solamente pararse frente a un grupo y leer diapositivas, se trata de enseñar realmente lo necesario para esta función. Entonces, como les digo, es mediante una técnica demostrativa, es decir, yo voy a demostrarle a la gente cómo se hace, después les voy a brindar la oportunidad de que ellos lo hagan y voy a corregir alguna deficiencia que tal vez ellos tengan respecto del tema, ¿no? Porque están en una fase de aprendizaje, de entrenamiento, pues es natural que no lo hagamos bien a la primera, pero lo vamos a hacer mejor siempre y cuando pues un instructor sea el ejemplo real de lo que estamos queriendo hacer. Entonces yo lo demuestro, permito que lo hagan y corrijo o doy un acompañamiento de conocimiento, doy esta retroalimentación a la gente, ¿sí? Una vez que lo hago, bueno, también lo puedo evaluar. Y esto lo puedo evaluar sobre todo de manera o con observación, ¿no? Nosotros tenemos algo que se llama guía de observación, entonces ya con esto podemos observar que la gente realmente está cumpliendo, es decir, sí puedo evaluar a alguien haciendo algo, sí se puede evaluar. Así como lo hicimos en el saber, esta cuestión de hacer justo un cuestionario de conocimiento, bueno, en el saber hacer yo tengo una guía de observación y voy viendo, esa guía de observación va a tener ciertos rubros, ciertos atributos que debe cumplir esta persona, entonces voy a ir tachando o palomeando todo lo que está haciendo de inicio a fin. Previamente yo ya lo mostré. Entonces, digamos que si lo hacemos así, pues no hay pierde. Yo ya le enseñé a la persona qué es lo que tiene que hacer y no solamente eso, sino que lo corregí si tenía alguna desviación, alguna deficiencia respecto a lo que estaba haciendo. Entonces, eso es capacitación. Ahora imagínense, yo les pongo el ejemplo, si ustedes han tomado capacitación, por ejemplo, de algo que se tiene que hacer y el instructor no les dio un ejemplo. Imagínense un curso a distancia de, no sé, hablo de algo que vimos, y yo sé que gente de la Expo Mujer me está acompañando, un curso de cómo poner uñas, por ejemplo, a distancia.
en donde no te enseñan directamente, en donde no te corrigen cómo estás haciendo la labor, bueno, ¿qué valor va a tener esta capacitación de esta manera, ¿no? Y más de una persona que no sabemos si realmente sabe o no del tema. Si no está registrada, si no registró este curso en la secretaría, bueno, pues va a ser complicado, ¿no? Entonces, cuando se refiere algo a una acción, pues difícilmente no podemos llevarlo a cabo. Necesitamos esta demostración del instructor para que podamos realizar más adelante de manera adecuada esta acción, ¿no? Entonces, reitero, también si contratamos gente que dé capacitación, bueno, hay que asegurarnos que esta persona sabe del tema, porque le va a tener que demostrar a nuestros trabajadores y sabemos que si alguien, y también nos podemos incluir nosotros, que si alguien te enseña mal, pues aprendes mal. Y si aprendes mal, bueno, te vas a desempeñar mal, te vas a desempeñar de una manera tal vez deficiente en un tema que tal vez sea muy importante, como tal vez maquinaria, utilizar químicos o algo así. Bueno, hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Que también la demostrativa, la técnica, tiene que ver con esto, cómo cuidar también nuestra salud, ¿sí? Entonces tenemos que verlo de manera general. Y por último, es el saber ser. Es decir, para capacitar no solamente se requiere esta cuestión de sí tener dominio del tema, sí tener esta cuestión del saber hacer, sino también se requiere esta situación de la actitud, de los hábitos, de los valores que también queremos imprimir en la gente que capacitamos o incluso nosotros tenemos que demostrarlo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes pensaran una actitud de manera común que debe tener una persona que presta un servicio, bueno, tendría que ser amabilidad, tendría que ser tolerancia, tendría que ser orden, tendría que ser limpieza, ¿no? Esas son cuestiones que debemos también nosotros demostrar para que se cambien esta perspectiva que tenga nuestros participantes, ¿no? De igual modo, vamos a tener ciertos hábitos, ¿no? Que hay que cambiar, ciertas creencias, incluso ciertas ideas que se tienen de repente respecto de la labor que están realizando. Entonces, esto también lo podemos hacer mediante una técnica, la más común que podemos utilizar es una que se llama diálogo-discusión. En ese sentido, justo se pone a confrontar ciertas ideas para que lleguemos a una conclusión. La idea de esta es que si hay personas que son resistentes a ciertas acciones que lleva la empresa, puedan tener conciencia de la necesidad de cambiar, ¿no? Porque le vamos a dar un sustento, también ellos mismos van a presenciar, van a sentir esta necesidad de cambio, ¿no? Desde luego con las técnicas adecuadas. Entonces, diálogo, discusión nos funciona bastante y de igual modo lo vamos a poder evaluar mediante observación, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, lo reitero, no solamente se trata de exponer, se trata también de demostrar las destrezas y también se trata de que permee esta actitud de manera adecuada hacia el trabajo. Una persona que tiene conocimiento, que sabe hacer las cosas y que tiene buena actitud en el trabajo, es una persona que tiene competencia laboral, ¿sí? Entonces, por eso les comento que en un principio que vimos, la Constitución nos dice que lo hagamos así, la ley nos dice que lo hagamos así, la autoridad nos va a revisar que lo hagamos así. Ya comenté que la autoridad es la Secretaría del Trabajo, que precisamente hace verificaciones de este tema en específico, de capacitación y adiestramiento como una parte fundamental, porque justo está revisando que las empresas cumplan con lo que dice la Constitución. Entonces, esto es dar un curso de manera profesional. Ahora, imagínense, yo creo que todos conocemos alguna persona, tal vez en el trabajo, ¿no? Un compañero que tal vez tiene mucho conocimiento, que es muy bueno haciendo las cosas, pero que tiene una actitud mala hacia el trabajo, ¿no? Que no es cortés, que no es amable, que no coopera, ¿no? Que no es ordenado, o, por ejemplo, que no es limpio. Esta persona podrá saber mucho, podrá tener gran conocimiento de cómo llevar a cabo las cosas, pero si no tiene esa actitud, tampoco nos funciona. Por lo contrario, puede ser que exista una persona con una gran actitud, que sea muy amable, muy empático, ordenado, limpio, etcétera, que tenga mucho conocimiento, pero al momento de hacer,
de que este conocimiento se vea, pero ya en una actividad en particular en su desempeño, resulta que no lo sabe hacer bien. Bueno, pues esta persona tampoco lo podremos considerar todavía competente porque no cumple con estas tres fases, estas tres partes, ¿no? De igual modo, puede tener buena actitud, puede saber hacer las cosas, pero de repente nos dice, no, es que yo soy flojo para estudiar, ¿no? Entonces no me aprendo conceptos, no me aprendo las normas, no me aprendo ciertas cuestiones que hay que saber. Bueno, esta persona todavía no es competente porque en el saber, en su conocimiento, tiene ciertas deficiencias, ¿no? Entonces, es lo que quiero que quede muy claro, ¿no? La competencia laboral, entonces, estará presente si tenemos estas tres partes. Si falta una, no se puede considerar a persona todavía competente respecto de la función laboral. Entonces, ¿qué necesitamos? Una buena capacitación, porque entonces todos van dentro del grupo que se dé la impartición, van a tener esta cuestión de conocimiento, van a tener el saber, van a tener esta situación de destrezas, ya se los demostré cómo se hace, ¿no? Es lo que va a decir el instructor. Entonces la gente va a saber cómo hacer las cosas y desde luego va a permear esta cuestión de actitud mediante las técnicas de manera adecuada. Entonces, una capacitación realmente buena, realmente profesional, va a tener todas estas partes. Y no es opcional, ¿no? Aquí de repente nos dicen, bueno, es que la parte práctica yo no la hago. Pues no se puede, o sea, si estás dando capacitación, tienes que darlo todo, ¿no? ¿Por qué? Porque en teoría eres experto respecto a este tema, porque si no somos expertos, bueno, pues ¿cómo voy a enseñar algo que ni yo mismo sé hacer? ¿No? Eso es complicado. Y se sorprenderán, pero en este mercado de la capacitación, sí hay mucha gente que lo hace de esa manera, ¿no? Entonces, en lo particular, nosotros cuando damos un curso, bueno, pues obviamente vemos toda esta parte. Si ustedes todos instructores o pretenden ser instructores profesionales, bueno, también damos toda esta parte de cómo abordar toda esta cuestión. Y no solamente eso, sino también cómo enfrentarse a ciertos participantes que de repente se nos ponen ahí como medio rijosos. También ciertos grupos que ya en su conjunto también tienen algunos problemas. Cómo abordar a estos grupos, cómo abordar a estos participantes también es parte importante, pero sobre todo cómo brindar metodológicamente esta capacitación. Por eso es importante tener esta base metodológica. Y bueno, no solamente tiene que ver la capacitación con esto, sino también tendrá que ver con documentos. Es decir, después de que yo ponga en juego esta competencia laboral, bueno, necesito evidencias también. Y qué mejor evidencia siempre que la parte documental, ¿sí? De cada fase vamos a tener evidencia, es decir, yo voy calificando, incluso evaluando en cada uno de esos tres aspectos a la gente. Ya vi que Juanito, Pedrito y Alicia, ¿no? Ya hicieron su actividad de manera correcta. Yo ya los evalué en el saber, ya los evalué en el saber hacer y ya los evalué en el saber ser, ¿sí? Entonces yo ya tengo evidencia de esto. Lo mismo es un cuestionario de conocimiento de esta evidencia, que lo mismo es la guía de observación que ocupo en las otras dos fases, ¿sí? Esto es importante. Y estos documentos, ¿qué creen? También se pueden evaluar. Es decir, me refiero a documentos que tengan que ver directamente con la función laboral, ¿no? Por ejemplo, vámonos desde lo básico, ¿no? Yo les ponía el ejemplo de SPA. En SPA, por ejemplo, sí hay documentos que vienen después del servicio. Un documento de ese es una ficha clínica donde se ven todos los datos de la persona a la que se le va a aplicar, en este caso el masaje, ¿no? El tratamiento que conlleva. Perdón, se silenció. Eh, toda esta cuestión también tiene entonces un documento y este documento, como les digo, es una ficha clínica. Un mesero, por ejemplo, un documento que resalta o resulta de esto es una comanda. Si yo soy consultor, bueno, pues es mi proyecto de consultoría, ese es mi documento. Como instructor de capacitación, ahorita vamos a ver los documentos, que son los que tienen la base metodológica, y así en cualquier función laboral, toda la competencia laboral siempre va a estar presente, ¿sí? Entonces, son los documentos de la función laboral, pero si hablamos específicamente de la función como instructores, bueno,
vamos a ver qué documentos entonces necesito para dar la capacitación de manera adecuada. Del lado izquierdo va a tener la lista de estos documentos que de manera general podríamos utilizar. O en este caso, le reitero que lo que estoy hablando son de buenas prácticas, que lo que estoy hablando son de cuestiones, digamos, ya estandarizadas, ¿no? Ya es lo que nos exige la norma y como les decía, es lo mínimo necesario que debemos demostrar. Entonces, yo soy instructor de capacitación. Lo primero que necesito hacer, vamos la lista de arriba hacia abajo, es una lista de verificación. Esta lista de verificación es justo para ver que todo esté en orden en el lugar de impartición, ¿no? Desde luego, esta lista de verificación se aplica antes del curso, ¿sí? En este caso, voy a ver las condiciones del lugar, voy a ver las condiciones del equipo, voy a ver si traigo todo lo necesario para llevar a cabo el curso de manera adecuada, es decir, si tengo proyector, si tengo una computadora, si tengo mi presentación, si tengo mis evaluaciones, si tengo el espacio necesario, sillas, mesas, que es un lugar ventilado, un lugar que cumpla con lo adecuado para poder llevar a cabo una capacitación bien. Si voy a hacer una práctica, ¿no? Si voy a hacer una técnica demostrativa que tenga los elementos, tal vez las herramientas, el mobiliario, para llevarlo a cabo de manera adecuada. Entonces, todo eso se ve previamente. No es llegar al lugar solamente y adaptarse a lo que hay, ¿no? Debemos ver que todo el escenario, por llamarlo de alguna manera, sea el adecuado para poder impartir la capacitación de manera adecuada. Desde luego, eso tendrá mucho que ver con la persona que nos contrate o incluso nosotros también. Si va a ser una capacitación en mi instalación, bueno, que mi instalación tenga todo. Si la voy a hacer en la instalación del cliente, bueno, que el cliente también cumpla con toda esta parte, ¿no? Es parte de lo que como instructores profesionales también debemos negociar con el cliente, ¿sí? Entonces, como les digo, esa es una fase previa a la capacitación. Se puede hacer un día antes, se puede hacer media hora antes, pero siempre eh, antes de iniciar la capacitación. Porque si hay algo que no está bien, si no es correcto, bueno, hay que solucionarlo en su momento. De igual modo, todo esto también tendrá que ver con la planeación, pero desde el plan de sesión, desde la carta descriptiva, desde una guía instruccional, que realmente son los documentos que van a regir la capacitación. Es decir, en la carta descriptiva, en el plan de sesión o en la guía instruccional, yo voy a decir qué es lo que voy a hacer durante la capacitación. Va a ser mi guía durante la capacitación. ¿De qué consta este documento o estos documentos? Constan inicialmente de un objetivo, es decir, la capacitación, qué objetivo tiene, o sea, qué va a resultar, cómo quiero que salgan los participantes después de esta capacitación, después de este curso. Entonces va a tener un objetivo general, después vamos a tener objetivos de manera particular por cada uno de los temas que vamos a realizar, vamos a tener objetivos específicos de las actividades que vamos a llevar a cabo. En esto se van a describir las técnicas que ya mencioné, expositiva, demostrativa, diálogo de discusión. Si quieren aumentarle más, también está perfecto. Lluvia de ideas, Philip 66, etcétera. Podemos tener muchísimas técnicas, pero las indispensables son las que ya les mencioné. También en esta carta descriptiva, planificación, vamos a tener el tiempo para tener control, ¿no? Es una propuesta de los tiempos, desde luego se puede ajustar de acuerdo a las circunstancias del grupo, pero vamos a tener ya esta planeación. Vamos a escribir también qué necesito de mobiliario, qué necesito de equipo, en qué momento voy a evaluar, si de manera inicial, final, durante la capacitación también voy a evaluar, con qué voy a evaluar. Es decir, ese es un plan completo de la capacitación. No les puedo decir tal vez que como cliente pidamos la carta descriptiva al contratar a un instructor. Puede ser que pidamos como un resumen, eso es correcto, porque dar como instructor una carta descriptiva a un cliente, bueno, se vuelve un problema de repente, porque nos hemos dado cuenta, y digo, en lo particular que me he dedicado a la capacitación 15 años, de pronto hay clientes que se quedan con estas cartas y pretenden hacer solitos la capacitación, es decir, ya no nos contratan, sino que la llevan a cabo ellos, ¿no? Y eso también llega a ser un problema
respecto de esto. De igual modo, si continuamos a la siguiente, el documento es la lista de participantes. Ya les comenté que de manera profesional debemos entregar una lista, y esa lista también en su momento de la gente que acreditó el curso le vamos a dar constancias. Entonces estas listas son importantes también de manera interior para las empresas que nos contratan, y nosotros también como una evidencia de que sí estuvimos en lugar y que no solamente tenemos los nombres de los participantes, sino cuáles fueron sus calificaciones respecto de las evaluaciones que aplicamos, para decir si pasó o no acreditó y por qué. ¿Sí? Eso es importante. De igual modo vamos a tener evaluaciones, es decir, necesitamos una forma objetiva y evidenciarlo de manera correcta para que estas evaluaciones sean realmente el respaldo que vamos a tener de la calificación que vamos a dar, y que desde luego, si la persona acredita, bueno, va a ser acreedora una constancia para cumplir de manera legal con lo que dijimos en un principio, que recuerden que no solamente el patrón está obligado a dar capacitación, sino también el trabajador de recibir esta capacitación. Entonces, por eso es importante también esta parte de evaluar. De igual modo, vamos a tener todo este material didáctico, ¿no? Lo que vamos a utilizar para brindar estas técnicas que ya mencioné: expositiva, demostrativa, diálogo, discusión, o la que quieran. Y de igual modo, no solamente esas son técnicas, estas que menciono son técnicas instruccionales, también tenemos técnicas grupales, ¿no? De estas de integración, de rompehielo, para volver más dinámico al grupo, etcétera. También tiene que ver con toda esta capacitación que vamos a dar, que también es importante que la gente esté interesada en lo que estamos brindando. De igual modo, y por último, y eso es algo que prácticamente muy pocos hacen, es el informe final. ¿Sí? Este informe final se compone de diferentes aspectos, que sobre todo lo que está haciendo es como un resumen de lo ocurrido durante la capacitación. Es decir, ya concluí la capacitación, ya evalué, ya brindé todo, entonces hago un informe final y le digo al cliente en este informe qué se dio durante el curso, cómo fue el desempeño, el desenvolvimiento de los participantes, eh, alguna situación que tal vez ocurrió que se tuvo que resolver también, ¿no? Porque nos ha tocado en algún momento sismos durante la capacitación, incendios, alguna cuestión de simulacros, alguna persona que tal vez tuvo una situación de salud, alguna situación que tal vez tuvo que resolver alguna cuestión de trabajo, etcétera, ¿no? Pueden ocurrir muchas cosas, y estas cosas pueden influir dentro de la dinámica del grupo, ¿no? De cómo se dieron incluso los tiempos, o incluso en su caso hasta los resultados. Esto lo tenemos que poner ahí, y también podemos dar comentarios respecto de lo que se puede hacer mejor, tanto por parte nuestra como por parte del cliente, como por parte de los participantes, también tiene que incluir aquí. Y algo importante, pues son las evaluaciones, ¿no? Porque al final, de lo que se trata es que demos una capacitación que tenga un valor, no solamente en cuestión legal, sino que tenga un valor, que se le quede algo a la gente de información, ¿sí? Entonces, este informe final va a tener toda esta cuestión de justo dar a conocer toda la información necesaria para que en su momento, si hubo algunos comentarios de mejora, bueno, pues que los podamos atender, ya sea como cliente o como proveedor, que los podamos llevar a cabo de esa manera. Entonces, si se dan cuenta, reitero, no solamente es una cuestión de pararse frente a un grupo, de decir que soy experto en algo, porque eso sí, se los puedo decir. Realmente en redes sociales ahorita vemos que hay expertos de todo en todos lados, que surgen personas que dicen que dan capacitación y al final te dan algo que no tiene nada que ver con capacitación, que no tienen registro, que no tienen metodología, y eso es un problema para nosotros como empresa, porque recuerden que yo tengo que demostrar que estoy dando capacitación con base en competencia laboral, que eso es lo que dice la ley. Y si llega una persona que no tiene ni experiencia, que no sabe del tema, que no se ha registrado, bueno, entonces ese es un problema. Reitero, esta manera de dar capacitación es lo mínimo indispensable. Ahora imagínense hacia adelante qué es lo que tendremos que hacer aparte de esto, ¿no? Entonces, les reitero, si en algún momento se deciden capacitarse con nosotros, bueno, con gusto les digo, los enseñamos cómo diseñar los cursos,
cómo impartirlos, cómo adaptarlos a alguna plataforma a distancia y también cómo hacer ese trámite, si es que no lo han hecho, de cómo darse de alta en Secretaría del Trabajo. Sí, de hecho, ahora en febrero, digo, aprovechando esta fecha, en febrero, a partir del 11, que son sábados, vamos a tener un curso del siguiente. Si quieren más información, aquí está el contacto, el WhatsApp 5524 33 41 91, o nos pueden seguir en nuestras redes sociales, principalmente es Facebook, donde compartimos todo de manera ya más actualizada, y ahí pueden dar seguimiento a todos los cursos que tenemos. Como les digo, no solamente brindamos de formación de instructores, sino también de consultoría, de spa, de control de plagas, de cuestiones turísticas, también damos de sustentabilidad y algunas eh, de cuestiones gerenciales, ¿no? Como en su momento van a ver aquí también en esta serie de sesiones que vamos a tener de lectura rápida, por ejemplo, de memoria, de negociación, ¿no? Todo eso será un poco más adelante. Les recomiendo seguirnos en Facebook como adiestra.mx, en YouTube como adiestra.mx, y si tienen alguna duda, bueno, nos dejen un mensaje para poder dar seguimiento. Y de igual modo, les reitero, esto que hablé el día de hoy, en cada fase, en cada parte, hay un video de 1 hora en específico en donde podemos ahondar, bueno, donde está ahondando más en cada tema del marco legal de la capacitación. Andamos en el tema de las competencias laborales en México, ahondamos en el tema también de las buenas prácticas en capacitación, y desde luego de todos los demás temas que ya mencioné, ahí están los videos. Les agradeceré que se puedan suscribir, que nos puedan seguir, para que también estén al pendiente. De repente damos algunas becas, de repente damos esta serie de cursos gratuitos. Entonces ahí también quedamos a la orden. Entonces les agradezco, igual modo, que hayan estado presentes aquí, que hayan revisado en la repetición estos cursos. Vamos a seguir ahorita los miércoles de enero y febrero brindando estas sesiones para que también ustedes se den cuenta, si son profesionales brindando algún servicio, que se den cuenta cómo se debe brindar, y si son clientes, que se den cuenta cómo deben recibir estos servicios, que también es importante, y de repente la gente no se da cuenta, entendiendo que debemos combatir esta cuestión de que hay gente que no es profesional, y que precisamente es esta gente que no es profesional la que da el traste en los servicios que se dan de calidad, como es lo que espero que nuestros participantes también lo lleven de esa manera. Entonces, seguimos en comunicación. Nuevamente les agradezco y bueno, estamos a la orden en nuestras redes sociales, en nuestro WhatsApp, para cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier pregunta. Muchas gracias.